Buenas noches, yo soy el doctor Rogelio Robledo Nolasco, soy cardiólogo, médico electrofisiólogo, me dedico a atender los pacientes que tienen arritmias cardíacas. Trabajo en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de forma gubernamental y en la práctica privada pues, en diferentes hospitales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama fibrilación auricular. Vamos a hablar de la primera parte de la fibrilación auricular y vamos a ir desglosando estos subtemas que ven en su pantalla, como es la definición y clasificación, la epidemiología, métodos de detección, anatomía, electrofisiología auricular y de venas pulmonares, sistema nervioso, disparadores, mecanismos de sostén y remodelación. Estos temas nos van a introducir a lo que es actualmente la fibrilación auricular. Como ustedes todos saben, es una arritmia, es la más frecuente y actualmente la consideramos como una pandemia y que afecta a millones y millones de gentes en todo el mundo. Comencemos con las definiciones más recientes que se están inscritas en la última revisión de las sociedades, en este caso la Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco y de la Sociedad Europea de Cardiología. Y la definición inicialmente de fibrilación auricular se refiere como una taquiarritmia supraventricular con una activación eléctrica totalmente incoordinada y consecuentemente que no hay una contracción auricular efectiva y que no ayuda a hacer un buen gasto cardíaco. Esta es una novedad en la definición y es cierto, cuando hay fibrilación auricular, las aurículas prácticamente están detenidas, están paradas y no hay contracción para esto. Ahora bien, las características que nosotros debemos encontrar en el electrocardiograma o en cualquier registro para hacer el diagnóstico son esto. Un RR irregular, o sea, un QRS, QRS irregular. Debemos tener ausencia de unas P's, o sea, que nos podamos ver nosotros distinguir una onda P como la conocemos todo el mundo, y que haya una activación irregular de las aurículas. Pues la fibrilación auricular la podemos dividir en clínica, cuando el paciente siente los brincos o las activaciones de la fibrilación auricular o de esta arritmia, que habitualmente la siente en el pecho o en el cuello, y la tenemos también como subclínica, donde el paciente habitualmente no detecta nada y prácticamente pasa asintomático. Quizás su síntoma es nada más presentar un poco de disnea, sobre todo al caminar. Entonces, esas son las dos grandes clasificaciones. Hay una parte en estas guías que nos refiere en que para hacer una fibrilación auricular con respuesta media ventricular alta debe tener una frecuencia cardíaca por arriba de 175 latidos por minuto y eso se le llama frecuencia ventricular alta debido a la fibrilación auricular. Entonces, esto es lo que debemos tener y para tener una detección de una fibrilación auricular subclínica, cuando menos debemos tener 10 segundos de detección en 24 horas de un registro. Definimos ahora entonces la fibrilación auricular, la más actual, y podemos decir que la primera definición es fibrilación auricular de primer diagnóstico. Es aquella donde nunca habíamos detectado un episodio de arritmia en un paciente que se la detecta en cualquier monitoreo, ya sea que fuera un electrocardiograma, un Holter, un registro casual en algún monitor. Y la fibrilación auricular paroxística es aquella que termina espontáneamente dentro de los primeros 7 días de haber iniciado. A eso se le llama fibrilación auricular paroxística y no vayamos a confundirnos para esta definición.
La fibrilación auricular persistente es aquella que ha durado más de 7 días y que se necesita tener algún componente para revertirla, como puede ser medicamento o puede ser cardioversión incluso eléctrica. La fibrilación auricular persistente de larga duración es aquella en donde el paciente la ha sufrido por más de 12 meses, ¿sí? Y que continúa y que se necesita quitar de alguna forma en ese paciente. Finalmente, declaramos como permanente a la fibrilación auricular en donde tanto el paciente como el médico deciden ya no hacer ningún procedimiento más para tratar de pasar a ritmo sin usar al paciente. Eso quiere decir que cuando un médico declara permanente la fibrilación auricular, él ya hizo todo para pasarlo a ritmo sinusal, es decir, ya utilizó drogas, ya hizo cardioversiones, posiblemente ya haya hecho ablaciones, que sería lo indicado, y que a pesar de todo eso, no se puede someter a un ritmo sinusal. Y por tanto, debemos declararla como permanente. Hay otros términos que ya no se utilizan, como es la fibrilación auricular sola, como es la fibrilación auricular valvular y no valvular, ya no se deben de utilizar, y como es la definición de fibrilación auricular crónica, la cual antes se conceptuaba como si fuera la permanente. Entonces, esos términos ya no son utilizados. Como les decía yo, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y uno de los padecimientos mucho más frecuentes en todo el mundo. Aquí estamos viendo todas las áreas de la Tierra en los continentes que conocemos y podemos ver que hay poblaciones en las cuales tienen una prevalencia de fibrilación auricular que va más allá de 900 por cada 100,000 habitantes, que está teñido de rojo. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo toda la parte de Norteamérica, lo que es Estados Unidos, lo que es Alaska, ¿sí? Toda esa parte se considera que tiene una gran cantidad de fibrilación auricular, así como la parte europea, la parte norte de Europa. Los países que menos tienen fibrilación auricular, afortunadamente también para ellos, porque es un gran gasto, son los países de África y de Asia, que tienen menos de 600 eh, pacientes por cada 100,000 habitantes. Entonces, este es lo que comprende la fibrilación auricular a nivel mundial. Nosotros nos encontramos en un término medio que va de 600 a 699 por cada 100,000 habitantes. Entonces, no es nada despreciable lo que tenemos ahora. Ahora bien, la fibrilación auricular afecta tanto a hombres como mujeres de igual forma prácticamente. Al inicio los hombres son los que tienen más fibrilación auricular y aproximadamente ya casi los 80 años prácticamente se iguala la incidencia o prevalencia de los pacientes que tienen fibrilación auricular. Así bien, también en esta gráfica estamos explicando el incremento de la fibrilación auricular, pero aquí tienen los factores de riesgo que inciden, y entre más factores de riesgo, más fibrilación auricular tienen, y entre más edad, más fibrilación auricular va a haber. Se está proyectando que en pocos años, fíjense, ahorita nosotros estamos aquí en 2023, que en pocos años prácticamente la cantidad de pacientes que tienen fibrilación auricular, y estamos hablando en 25 años más, vamos a tener el doble de fibrilación auricular. Esa es la proyección que vamos a tener, que se va a tener. Prácticamente doble de fibrilación auricular, y que ahora incluso los pacientes que tienen menor edad cada vez van a tener más fibrilación auricular. Entonces, es una enfermedad bastante extensa en todo el mundo. ¿Por qué es importante la fibrilación auricular? A ver, aparte de que afecta a gran cantidad de la gente, por lo que estamos viendo en esta diapositiva. Es
la causante de de los mayores ingresos a urgencias y a hospitalización de los pacientes. Ustedes pueden ver aquí que contando o viendo los demás arritmias que se notan en la diapositiva, la fibrilación auricular con mucho es la responsable número uno de las hospitalizaciones que se tienen en los pacientes. Otra cosa que es muy importante de la fibrilación auricular es lo que genera en primera instancia, aún siendo quizás su primer evento, que puede durar unos segundos o que puede durar unos minutos, y es lo que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que se relaciona la fibrilación auricular con un stroke, con un evento vascular cerebral, y hay diferentes literaturas en donde se refiere que en cada 5 minutos el riesgo se incrementa a 2.8 más si el paciente tiene fibrilación auricular por 5 minutos o más. En este reporte, 6 minutos de fibrilación auricular corresponden a tener un 2.5 más de riesgo para un EBC. Si tienen en este otro reporte 24 horas de fibrilación auricular, el riesgo se incrementa mucho más. Y así ustedes pueden encontrar la literatura en donde se puede relacionar prácticamente qué cantidad de tiempo necesito para tener un EBC. Pero la fibrilación auricular no solamente incrementa el riesgo de un EBC, como estamos viendo aquí, lo incrementa al 5%, cinco veces más, perdón, sería 500%, sino que también incrementa 3 veces más, o el 300% de falla cardíaca, e incrementa el 200% para tener muerte. Entonces es una enfermedad que lleva a tener gran ataque, no solamente a la función, sino también a la vida. ¿Qué pasa en México? Nosotros no tenemos una estadística importante en México, no hemos aprendido a hacerla, pero es una estimación que salió publicada en 2007 de un estudio de mercado. En ese entonces, por encuestas se encontró lo siguiente, miren, teníamos una población en 2007 de 105 millones de habitantes. Y ahí se encontró que la prevalencia de arritmias era del 2.4%. La prevalencia de taquiarritmias correspondía al 56% de todo esto. Y del 56%, la mayor parte de las arritmias se debían por fibrilación auricular, que andábamos en ese entonces de más de 800,000 casos de fibrilación auricular. Entonces es una enfermedad importante, como estamos viendo. Ahora bien, la fibrilación auricular en este mismo estudio, en este mismo reporte, se encontraron los siguientes datos. Se encontró que la fibrilación auricular no valvular representaba el mayor número de pacientes en este dato. Y la fibrilación auricular valvular, o sea, aquellos pacientes que ya tenían una enfermedad valvular de la válvula mitral o de otras válvulas, era menor que la previa. En cuanto a la presentación, en ese momento, llamada de reciente inicio paroxística o crónica, fíjense ustedes que teníamos una gran cantidad de pacientes con lo que se llamaba fibrilación auricular crónica, que posiblemente podamos ahora decir que fue la persistente o la permanente. En un estudio que se hizo, que es el REMEFA, que se hizo una estadística para captar los pacientes que tienen fibrilación auricular, arrojó estos datos. Miren, en la primera visita, la fibrilación auricular se comportó de esa forma. La paroxística es en verde, la persistente es en amarillo y la persistente es amarillo y la crónica era la roja. Estamos hablando desde ese entonces. Conforme va avanzando la visita, fueron dos visitas, o 3 visitas más bien, que se hicieron a los pacientes. Vemos que una vez que pasó la visita, que aproximadamente esta segunda visita era alrededor de 9 meses o un año, vemos cómo los pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística prácticamente disminuyeron mucho y los pacientes que tenían fibrilación auricular permanente
calificada en ese momento de ese tipo, se triplicaron. Es decir, que en poco tiempo los pacientes pasaron de un evento de fibrilación auricular paroxística a tener un evento de fibrilación auricular permanente. Entonces, esto evoluciona rápidamente y esto es sorprendente. Ahora bien, ¿cómo podemos detectar la fibrilación auricular? Bueno, actualmente hay muchos métodos y como ustedes vieron, solamente basta tener un registro de 30 segundos o de un electrocardio, de un registro de electrocardiograma completo para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. Y aquí podemos varios métodos como cómo se registran. Este es un método que estamos numerando que aproximadamente detecta el 7% de fibrilación auricular, un método de registro transitorio pero duradero. El Holter de 24 horas solamente detecta el 3% de fibrilación auricular. El Holter de 48 horas o más detecta más del 5% de fibrilación auricular. Otros métodos que son mucho más efectivos para detectar la fibrilación auricular son los dispositivos implantables. ¿Qué son los dispositivos implantables? Son como si fuera un pequeño marcapaso que no hace la función de marcapaso, solamente la función de monitoreo. Y ustedes pueden ver aquí que se puede detectar hasta el 12% de fibrilación auricular. Actualmente esos dispositivos son muy fáciles de implantar prácticamente en el tórax, cerca en el cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, para esternal, se instala y es como un depósito, como si fuera una pluma eh, eh, que introduce fácilmente este dispositivo. La vida media de este dispositivo es aproximadamente 3 años y podemos registrar las arritmias en ese tiempo. Entonces, arroja una incidencia de un 12% para detección de fibrilación auricular. Otros dispositivos que son los marcapasos, los desfibriladores, los resincronizadores, arrojan un 21% de detección de fibrilación auricular. Estos son mucho más duraderos y tienen, por supuesto, un mayor detección de fibrilación auricular. En esta gráfica representamos o se representa los métodos de detección de fibrilación auricular. El electrocardiograma, por supuesto, son unos segundos que tenemos al paciente y detectamos menos. Mientras que los dispositivos implantables, como ya les mencioné, que son los marcapasos o desfibriladores o resincronizadores, son los que captan más pacientes que tienen fibrilación auricular. Y de hecho, actualmente nosotros los pacientes que tienen un marcapaso o un dispositivo de estos, siempre estamos pendientes si el paciente presenta fibrilación auricular y damos tratamiento médico o incluso pasamos a hacer ablación de venas pulmonares. Bueno, ahora, ¿qué pasa o por qué tenemos fibrilación auricular? Vamos a ir desglosando algunos conceptos que nos van a llevar a la lógica de por qué tenemos fibrilación auricular. Miren ustedes, esta es la aurícula izquierda, estas son las venas pulmonares izquierdas y estas son las venas pulmonares derechas, viéndolas desde la parte posterior y afuera de la aurícula. Si ustedes se fijan primero, aquí estamos viendo que las venas cuando no deberían tener músculo, sí lo tienen. Y aquí estoy viendo que ustedes pueden ver cómo llegaría el límite para determinar que de aquí hacia el exterior fuera la vena superior o las venas superiores. Pero estamos viendo en esta parte que incluso llega a tener una profundidad de 13 a 25 milímetros de profundidad dentro de la vena, de tener músculo cardíaco. Entonces, este hecho es muy importante para el desarrollo del concepto de la teoría de la aparición de la fibrilación auricular. Otra cosa que podemos ver es que las fibras, los miocitos que componen a las aurículas, y especialmente la aurícula izquierda, no son miocitos que estén alineados, que estén determinados, que solamente hagan un solo sentido, sino que están totalmente desalineados y más cuando entran las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Por tanto, podemos ver un desacomodo de los miocitos y este desacomodo de los miocitos es lo que es cultivo para tener fibrilación auricular, como lo estamos viendo.
Si yo veo las aurículas a trasluz, como estamos viendo aquí, que estamos viendo las dos aurículas, podemos ver que las aurículas están compuestas de músculos pectíneos o músculos más gruesos y partes muy delgadas. Entonces, esta anatomía, esta histología que tiene la fibrilación, que tienen las aurículas, son las que nos hacen que el paciente tenga más fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos somos pro fibrilación auricular y esa es la base. Viniendo de esta parte de las aurículas y viniendo sobre todo de las venas pulmonares, en 1998 el doctor Heisager publicó este artículo que es la base actual del tratamiento de la fibrilación auricular moderna o actual para los pacientes que la sufren. ¿Qué fue lo que encontró el doctor Heisager aquí? Ustedes están viendo un disparo de fluoroscopía en la vena, en una vena superior izquierda, y dentro de él tiene un catéter. Un catéter que registró en ese momento estos electrogramas que están viendo aquí como A, que no deberían haber existido. ¿Por qué? Porque en teoría es una vena, y una vena no debe tener una contracción, no debe tener señales eléctricas, pero las vio. Entonces, esto fue lo que sentó las bases de la ablación de fibrilación auricular, aislamiento de las venas pulmonares para que estas actividades que estaban aquí dentro de las venas no salieran. Y esto es una parte o es otro tema para una plática posterior. En esas venas tenemos lo que se llamamos disparadores. Si ustedes se fijan aquí, en este trazo, que es un caso que nosotros que tuvimos, un paciente que viene con un ritmo sinusal, de pronto presenta una extrasístole. Ustedes pueden ver aquí la P perfectamente en D3 o en B1, una P positiva, y si es positiva es izquierda, y vemos aquí la siguiente P, y esta P, que inicialmente era una extrasístole, arrancó lo que se llama una fibrilación auricular. Podemos ver el RR irregular muy rápido, y cuando nosotros nos metimos a hacer el registro de este paciente dentro de su aurícula, vemos estos electrogramas que, en verde, que es la actividad totalmente desordenada de la aurícula izquierda, y esto es fibrilación auricular. Fíjense entonces bien que solamente con una extrasístole de un disparador arrancó la fibrilación auricular. Esa es la histología de las venas pulmonares y de las aurículas. Aquí estamos viendo que la anatomía de las venas pulmonares, aún en la parte más profunda, tiene miocitos. Y estos miocitos aquí, por supuesto, pueden crear un foco ectópico o pueden conducir a electricidad. Y aquí estamos viendo cómo dentro de las fibras de colágeno que conforman la adventicia, existen músculo miocítico que generan estos. Y aquí estamos viendo la separación de la vena superior izquierda con la vena inferior izquierda. Y estamos viendo que en la carina tiene mucho músculo miocítico o músculo cardíaco. De tal forma que las venas pulmonares tienen músculo cardíaco que tienen, por tanto, un potencial de acción transmembrana y una actividad. Si nosotros comparamos cómo se manifiesta eléctricamente los atrios y las venas pulmonares, podemos tener muchas diferencias. Fíjense ustedes aquí. Tenemos algunas expresiones de las corrientes, por ejemplo, la corriente de potasio ultra rápida, que se encuentra más en los atrios y no se encuentra en las venas pulmonares. O podemos tener la IK, la corriente de potasio, que depende del nacimiento de este lugar, y acá se genera menos. De esta forma, podemos ver que en las venas pulmonares tenemos una gran cantidad de las corrientes de potasio, que es la IKS y la IKR, que dos son corrientes muy importantes que generan despolarizaciones más rápidas en las venas y por tanto pueden ser los disparadores para generar fibrilación auricular. Si nosotros revisamos la expresión eléctrica de la aurícula, como está aquí, vamos a ver este potencial de acción que es grande, que es ancho, mientras que en las venas pulmonares tenemos este potencial que es más
más chaparro, más corto, pero y que dura menos. Por tanto, ese es el potencial típico de una vena pulmonar y por tanto es mucho más rápido que el de la aurícula izquierda y por tanto puede generar mucho más, un estímulo mucho más rápido. Entonces, tenemos más negatividad y un potencial de acción mucho más corto en las venas pulmonares. Si nosotros analizamos lo que es el trayecto de las venas pulmonares hasta que se encuentre dentro de la aurícula izquierda, podemos ver todo ese trayecto, pero histológicamente o más bien funcionalmente vemos que hay una desplazamiento de la corriente eléctrica que puede ser muy lento y que incluso cuando está muy deformada la posición de los miocitos en esa parte, el desplazamiento de la corriente eléctrica va a ser sumamente lento porque es como un laberinto que trata de salir de ahí para llegar a la aurícula izquierda. Aquí estamos viendo una gráfica en donde vemos básicamente en barras blancas lo que viene siendo un control normal y en las barras grises vemos la transición para un paciente que tiene una fibrilación auricular paroxística y en barras negras el paciente que tiene una fibrilación auricular persistente. Si ustedes se fijan aquí, primero, tenemos mayor cantidad en la aurícula izquierda y segundo, cuando vemos los potenciales de acción, vemos que los potenciales de los pacientes que tienen fibrilación auricular persistente son mucho más cortos y son mucho más bajos. Eso es lo que se ha encontrado y eso es lo que facilita el inicio de fibrilación auricular. Entonces, los patrones del potencial de acción transmembrana que tiene una vena pulmonar con el tiempo, cuando hay más fibrilación auricular, las aurículas lo van a obtener y van a tener esa morfología. Ahora bien, eh, el sistema nervioso, como en todo, tiene un accionar o tiene una función dentro del corazón. Aquí estamos viendo los dos sistemas nerviosos que son el simpático y el parasimpático. El simpático a través de los fascículos que salen de la médula espinal y el parasimpático a través del nervio vago que sale y se dirige hacia el corazón. Como estamos viendo aquí en esta parte del corazón un poco más, con más detenimiento, vemos que todo el corazón está inervado por los dos sistemas de sistema nervioso autónomo, por el simpático y el parasimpático. El nodo sinusal, el nodo AB, todos los vasos están sumamente inervados con estos dos sistemas. Por tanto, el corazón obedece a las órdenes del sistema nervioso central autónomo en muchas de sus funciones. Una cosa importante que debemos saber es que en las aurículas existen algo que se llaman plexos nerviosos. Y esos plexos nerviosos que los hemos ilustrado aquí en azul, existen básicamente en la pared posterior de la aurícula, en la base y en el techo, y en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha también, cerca de la vena cava superior y cerca del seno coronario. Esos plexos nerviosos son los que tienen, los que llega el vago, son los que tienen una función más vagal, pero también son los responsables de crear disparadores o potenciales que desencadenan la fibrilación auricular. Y ustedes se fijan, pueden estar en el cuerpo de la aurícula y no pueden estar dentro de las venas pulmonares. Eso es lo importante. Entonces, aquí tenemos cómo funciona el simpático y el parasimpático, de dónde vienen y qué hacen. Lo que podemos decir aquí es que, por ejemplo, el parasimpático acorta el periodo refractario efectivo, ¿sí? Aumenta la corriente de potasio dependiente de acetilcolina y disminuye la corriente de calcio en este punto. Mientras que en el simpático lo que hace es incrementa la corriente de calcio tipo lenta y la corriente de potasio ultra rápida,
¿sí? E inhibe la corriente Ito, por tanto tienen funciones diferentes y por tanto uno acelera y otro detiene la función del corazón. Bueno, ya que hemos hablado de disparadores o de tigres, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo es que se mantiene la fibrilación auricular. Si yo tengo esos disparadores, entonces tengo la salida de un latido y habitualmente este disparador, su generación son postpotenciales, vamos a ver una diapositiva posterior. Este disparador sale, hace una despolarización y esta va a la aurícula izquierda. Sale y la aurícula izquierda es el campo donde se va a desarrollar la fibrilación auricular y lo que está sucediendo en la aurícula izquierda es que cada vez que tenga más actividad de este tipo de disparadores va a ser modificada, va a tener más fibrosis, va a tener más alteraciones moleculares y más alteraciones histológicas. Finalmente va a llegar a una etapa donde va a haber fibrosis y el daño de la pared prácticamente es irreversible. Entonces, los pacientes que tienen una fibrilación auricular paroxística depende de disparadores, mientras que en los pacientes que tienen una fibrilación auricular persistente depende del substrato que ya se modificó durante todo ese tiempo. Aquí tenemos la causa de los disparadores que son postpotenciales tempranos porque se presentan en la fase 2 o postpotenciales tardíos que se presentan en la fase 4. Todos estos son los que generan los disparadores que están en las venas o, como ya mencionamos, en los cuerpos de la aurícula izquierda. Esta es de la diapositiva donde demuestra que el 80% de los electrogramas que se encuentran como disparadores están cercanos a las venas pulmonares. Y aquí podemos ver la gráfica de qué venas son las que más tienen este tipo de disparadores. Si nosotros analizamos en progresión o en tiempo un paciente en donde podemos tener primeramente unos disparadores pequeños, ¿sí? Y hace una fibrilación auricular paroxística, conforme avanza el tiempo, vamos a encontrar que ese paciente que ha pasado a una fibrilación auricular persistente tiene muchos disparadores o tiene una gran alteración en toda la anatomía de la aurícula izquierda. Esta alteración de la anatomía de la aurícula izquierda de pronto parece ser muy, muy irregular, pero se han encontrado que puede seguir un orden, como se puede ver aquí, y como puede ser un ciclón que va dando vueltas y por tanto podemos hablar de rotores. Esta diapositiva lo que hace es resumir lo que hemos ido entendiendo de la fibrilación auricular, que finalmente a lo que nos lleva es que posiblemente existen rotores y un rotor es una reentrada muy compleja que genera fibrilación auricular, pero que en esa reentrada finalmente tiene que ver mucho de lo que está previamente en el tejido celular y del tejido auricular, el tejido de las venas pulmonares. Aquí ustedes pueden ver en secuencia lo que venimos diciendo en las diapositivas previas. Uno, tengo un disparador y sale a la aurícula, pero esta dispolarización no es homogénea porque la conformación de las aurículas va a chocar por un lado y por otro y finalmente va a hacer que el tejido vaya modulándose y finalmente va a tener micro reentradas o reentradas diferentes y finalmente puede hacer lo que llamamos un rotor en este punto. Un rotor es una situación muy compleja para entender, para generar una arritmia y la fibrilación auricular, tanto como la fibrilación ventricular, posiblemente estén compuestos por rotores. Un rotor va girando en su eje y se queda estático girando su eje, tiene un centro y viene alrededor de esto una gran cantidad de despolarizaciones como estamos viendo aquí. Pero ese rotor puede estar parado, girando solamente en su eje, o puede hacer esta figura como está en B, o puede ser esta figura como está en la parte C, o ser muy abigarrada como se le pegue la gana hacer una figura. El rotor también o la reentrada no solamente es en un nivel plano, sino que también es en un nivel tridimensional, como estamos viendo aquí. Entonces podemos tener rotores
que abarcan la parte endocárdica y la parte epicárdica e incluso la parte misma del grosor de la aurícula. Aquí tenemos uno de los rotores, cómo se van desplazando y hemos encontrado, por ejemplo, estos patrones que de pronto dan la impresión de que no tuvieran ningún orden, pero cuando hacemos un análisis más sustantivo de lo que está pasando en los electrogramas auriculares, haciendo un mapeo más detallado, vemos que hay cierto patrón y por tanto se ha encontrado que pueden ser rotores los que están haciendo la permanencia de la fibrilación auricular. Nuevamente aquí vemos cómo los rotores pueden ir creando la fibrilación auricular y de hecho actualmente hay algunas escuelas que buscan rotores y hacen ablación del centro y con esto tenemos la posibilidad de curar al paciente sin ningún problema. Bueno, esto nos lleva, por tanto, a que la salida de una despolarización que originó un driver o un disparador dentro de las venas o de cualquier sitio de la aurícula va a ir desplazándose a la pared de las aurículas, principalmente o inicialmente la aurícula izquierda, toma un camino muy sinuoso y finalmente, después de hacer muchos intentos, va a generar alteración del tejido. Y esto viene haciendo lo que llamamos remodelación eléctrica. ¿Qué es remodelación eléctrica? Que disminuye todas esas corrientes de potasio y de sodio y de calcio. Aumenta esta corriente que es la IK1. Hay una variación autonómica. Se disminuyen las conexinas 40, C40. Acuérdense que el corazón tiene conexinas C40, C43, C45. Disminuye mucho esta conexión. Por tanto, al disminuir esta conexión, la conexión entre las células miocíticas se disminuye también. Todo esto genera y nos va a crear algo que se llama el periodo refractario efectivo menor, o sea, vamos a tener un periodo refractario más corto, de menos voltaje, y un periodo refractario más corto con duración menor. Entonces, esto, recordando lo que vimos en una de las diapositivas, es un potencial de acción transmembrana que se parece mucho a lo que existe en las venas pulmonares. Y si vamos más allá, se parece más a lo que existe en una neurona o en un nervio periférico, que los potenciales de acciones son muy cortos. Las velocidades son muy rápidas. Entonces, esto va para allá y entonces a esto se le llama remodelación eléctrica. Y por tanto se generan muchos cambios que al final de cuentas vamos a tener también trastornos genéticos en el mismo paciente, ¿sí? Para tener todas esas alteraciones para que vaya creando más fibrilación auricular. Pero también, aparte de la remodelación eléctrica, tenemos algo que se llama remodelación histológica o de tejido. Ustedes pueden ver aquí que a 3 semanas de tener fibrilación auricular, el tejido muscular o miocítico está más o menos bien. 6 meses después, ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de tejido que no conduce, de tejido fibroso, y que hay islotes, y por tanto la conducción de la electricidad de una secuencia a otra va a ser muy lenta, va a topar con muchas paredes, parece un laberinto, y esto es lo que vamos a encontrar en los pacientes que tienen fibrilación auricular con un tiempo de 6 meses o más. Imagínense a los 6 meses y ahora imagínense al año, imagínense a los 2 o a los 5 años. Entonces se vuelve terriblemente mal el tejido auricular en este punto. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Depósito de tejido fibroso que incrementa la separación celular, como lo estamos viendo aquí. La conducción lenta. Hay una recuperación incompleta de los canales de sodio y de los canales de calcio. Y se presenta la reentrada y una disociación eléctrica habitualmente en estos pacientes. El sistema angina-angiotensina tiene que ver, y es uno de los fenómenos que sucede, y habitualmente se cree que la fibrilación auricular es un fenómeno inflamatorio.
Y entonces, ¿qué lo ocasionó? Posiblemente la misma entrada de esos drivers que encontramos en las venas pulmonares y que va haciendo que la aurícula, que no está acostumbrada a esto, vaya funcionando y vaya teniendo una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria incrementa el colágeno tipo 1, incrementa el factor de crecimiento tipo 1 y los receptores de angiotensina 2. Por tanto, podemos considerar que la fibrilación auricular ya tenemos un sustento mucho más claro de su origen. Sabemos ahora que la mayor parte de estas se originan en las venas pulmonares, que pasan a la aurícula y que después de estar recurriendo a ese pase de esos disparadores, va a alterar el tejido y va a crear alteraciones del tejido las partes electrofisiológicas de la aurícula para generar finalmente potenciales de acciones muy cortos y potenciales acciones de bajo voltaje. Y por tanto, esos tejidos pueden ser muy proclives a generar fibrilación auricular y esto hace que se mantengan la fibrilación auricular. Pero también hemos entendido en esta plática que ya sabemos de dónde viene la fibrilación auricular y que por tanto podemos ponerle remedio para que el paciente no tenga o tenga menos eventos de fibrilación auricular. Y esto será motivo de una plática más en los siguientes días. Muchas gracias y buenas noches.